Soy Luján Baudino, historiadora del arte por la Universidad de Barcelona, y estoy aquí para hablar sobre Leonardo da Vinci y la proporción áurea. Leonardo da Vinci es el artista científico más importante de todos los tiempos, y conectarlo con las matemáticas nos va a permitir acercarnos realmente al centro de su obra, al verdadero nudo de su trabajo, ya que él va a decir que no sepa matemáticas no puede leer mi obra. Por tanto, este tema que hoy nos convoca es un tema que de una enorme profundidad y dificultad también para entenderlo, porque es un tema que implica la matemática, pero por otro lado realmente nos acerca a un misterio maravilloso que es la manera de crear de Leonardo. Leonardo da Vinci entendía la pintura como una manera de hacer ciencia realmente, era una manera de conocer lo que la naturaleza le ofrecía. El conocimiento para Leonardo da Vinci es el que le traen sus sentidos, o sea, la manera de conocer el mundo, la manera de interpretarlo y poder representarlo es a través de lo que la vista le indica. Este punto es muy importante porque es la manera que él va a tener de aprender el mundo, y lo que su inquietud incesante por el conocimiento lo va a llevar a investigar los más variados campos del conocimiento. La proporción áurea, llamada razón áurea también, o número de oro, o divina proporción, es una relación que se encuentra en la naturaleza, y no es una cifra, no es un número en particular, sino es mucho más que eso. Es de alguna manera una especie de código fuente de creación de la naturaleza. Así que mediante esta introducción vamos poco a poco a acercarnos a este nudo que es tan difícil de comunicar, pero espero llegar a hacerlo, sobre Leonardo y la divina proporción. Leonardo nace el 15 de abril de 1452 en un matrimonio ilegítimo. Su padre es Serpiero y su madre Catalina. Esta condición de hijo ilegítimo va a determinar primero su carrera artística, porque va a ser un motivo por el cual no pueda continuar con los estudios de su padre, que era un notario y un canciller de la República de Florencia, y esto hará que Leonardo, el pequeño Leonardo, no pueda acceder a los estudios del griego y el latín. Por tanto, Leonardo, que no le ha sido fácil la vida en general, toda su vida fue una vida de mucha lucha, se va a encontrar con el conocimiento directo, o sea, va a tomar a la naturaleza como su forma de conocer el mundo y de comunicarse a través de la pintura también. Por tanto, esta manera de pintar de Leonardo es una manera también de hacer ciencia, y no va a haber ningún elemento en su obra que esté puesto al azar, todo va a tener un motivo, y por supuesto las matemáticas en esto van a desempeñar un papel fundamental. Pero ¿qué es la proporción áurea, no? La proporción áurea es esta relación que pareciera ser el modo en que se reproduce la naturaleza, el modo en que se disponen las galaxias, el modo que se distribuyen las hojas en una rama, los grosores de los anillos del árbol, la disposición de las semillas en algunos frutos. O sea, la razón áurea tiene esa condición de aparecer donde uno menos se le espera, ¿no? Es el símbolo por autonomasia de la belleza viva, de lo vivo. Para hablar de la
proporción áurea es necesario de alguna manera poder acercarnos y pensar cómo pensaban la geometría los antiguos. Una de las ciencias más antiguas de la humanidad, la geometría, acompaña el conocimiento humano desde los más remotos tiempos. Pero inicialmente la función del geómetra no era estrictamente la agrimensura, es decir, medir la tierra como el nombre de la ciencia lo indica, sino que la geometría estaba al servicio del conocimiento de los saberes superiores, ¿no? La geometría es esa ciencia que intenta constantemente ir más allá de la intuición para encontrar las verdades esenciales. Entonces, dicho esto, también pensar que cuando hablamos de número áureo también estamos hablando de un número idea. ¿Y qué es un número idea? Un número idea es el valor simbólico que uno puede pensar o que los antiguos pensaron a partir del 1, por ejemplo. No es simplemente la cifra que nos ayuda a cuantificar algo, a decir que hay 1, 2 o 3 elementos, sino que es una forma de pensar profundamente el sentido del número. El número, entonces, el número 1 va a ser la unidad, va a ser el todo, ¿no? La unidad del todo. Cuando tenemos el número 2 ya tenemos necesariamente la división de esa unidad en dos términos. No podemos tener dos todos. Tenemos una unidad que se divide, casi como una célula, podemos pensar visualmente esto. Y entonces el tercer término existe, además según Platón en el Timeo, es la relación entre un término y el otro. Este tercer elemento, esta relación entre ambos términos, los griegos la llamaron logos, y en el caso de la proporción áurea es un logos, que de alguna manera lo que intenta es develar la manera en que se creó el universo. Detrás de la razón áurea hay esta búsqueda realmente trascendental de encontrar esta manera de creación. Y de repente uno es un número que lo observa y lo encuentra en diferentes formas de la naturaleza, en las formas de las galaxias, en la distribución de las ramas en un árbol, en la cantidad de semillas de un fruto, en la cantidad de pétalos de las flores. La proporción áurea es realmente una fórmula de creación natural, ¿no? Detrás de esta proporción, los antiguos, sobre todo los griegos, que es donde se comprueba la existencia de la creación del concepto de la proporción áurea, lo utilizan para poder generar, por ejemplo, módulos para la construcción del Partenón, por ejemplo, o de la distribución de las partes en una escultura. Pero sin extendernos más sobre este tema, tenemos que decir dónde se encuentra con Leonardo da Vinci este asunto, ¿no? Y el primer elemento que nos hace pensar en Leonardo da Vinci con la proporción áurea es sus primeros pasos en el taller de Andrea Verrocchio en Florencia, donde entra en contacto con toda una serie de artistas matemáticos de comprobada utilización de la proporción áurea, como es Piero della Francesca, y que están en pleno trabajo por el desarrollo de la técnica de la perspectiva. La técnica de la perspectiva permite representar las figuras en el plano generando la idea, la sensación de tres dimensiones. Como siempre, Leonardo da Vinci va a aportar dentro de este mundo de pensamiento a través de las artes, la perspectiva aérea, que involucra el sentido de la presencia del aire en la representación pictórica. Pero bueno, más allá de esto, tenemos el primer encuentro concreto es en este taller, donde va a estar en contacto con Botticelli, con Andrea Verrocchio, donde Leonardo recibirá su primera formación en artes. Después, pasado el tiempo en Florencia, por sucesos personales, va a ser acusado públicamente. Leonardo al tiempo decide que Florencia no es el lugar para su desarrollo y va en búsqueda de nuevos horizontes a la corte de Ludovico Sforza en Milán. No se presenta como pintor, sino que se presenta como ingeniero y termina trabajando para la corte de Ludovico como ingeniero y organizador de sus fiestas, famosas por todas las cortes europeas, ¿no? Así que vemos un Leonardo que continúa en esta gran inquietud y búsqueda del conocimiento, y es en la corte de Ludovico Sforza donde va a encontrarse con Luca Pacioli. Luca Pacioli es un importante autor dentro de la historia de la Divina Proporción y dentro de la historia del arte, porque va a ser la primera vez que estén representados en tres dimensiones los sólidos platónicos.
Y la verdad que la conexión es importante porque además de la representación de los sólidos platónicos que va a estar a cargo de Leonardo da Vinci, hay muchos biógrafos que coinciden que Leonardo participa en la redacción de este libro, ¿no? Este libro editado en 1509, pero realizado entre 1497 aproximadamente y 1499, va a encontrar la forma de por primera vez hablar de esta proporción como divina, ¿no? Como un saber divino de los dioses. Entonces, ¿cómo se aplica la proporción áurea en la pintura, digamos, ¿no? Este es un punto importante porque en realidad esta proporción áurea o divina proporción, esta fórmula de la belleza viva de la naturaleza, tiene diferentes formas de aplicación. Puede ser la forma del cuadro mismo, las dimensiones del cuadro pueden estar en proporción áurea, puede estar dentro de lo que es la retícula inicial o la retícula compositiva, en donde el artista pinta líneas que le permiten establecer cuáles son los puntos que van a tener los elementos más importantes de la composición. También otra forma de aparecer es a través de figuras geométricas asociadas con la proporción áurea. Entre ellas puede estar el rectángulo áureo, la espiral áurea, el pentágono, el triángulo áureo o diferentes elementos que no son tan fáciles de reconocer y que implican ya más técnicas de medición que permiten develar estos misterios. El interés de Leonardo da Vinci por las proporciones se inicia y continúa durante toda su vida. Evidentemente no es un saber o un interés estrictamente pensado por Leonardo. O sea, los antiguos griegos, los egipcios, pensaban su representación a partir de proporciones, ¿no? De la proporcionalidad. En este caso es imposible pensar que un saber como la proporción áurea no tendría un impacto increíble, un impacto directo y significativo dentro de su obra. Por tanto, la aplicación de la proporción áurea en Leonardo también tendrá diversas formas, o hemos podido detectar diversas formas. Entre ellas podemos iniciar un pequeño recorrido por lo que es El hombre de Vitruvio de Leonardo, un dibujo de pluma y tinta realizado alrededor de 1490. En él va a intentar representar al hombre como centro del universo, por eso él inscribe esta figura dentro de un círculo, que es lo que implica la idea del macrocosmos, de lo eterno, y por otro lado dentro de un cuadrado. Esta disposición de las formas no es caprichosa ni es original de Leonardo, sino que proviene de su estudio de la obra de Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I, arquitecto de Julio César, que va a realizar un tratado que va a ser el único que nos va a llegar desde la antigüedad. Este tratado será muy importante para Vitruvio, no solo para su proporción áurea, sino para ideas para la construcción, procedimientos y ciertos elementos que van a continuar enriqueciendo el quehacer creativo del maestro da Vinci. El hombre de Vitruvio es un dibujo que está construido a partir de diversas proporciones. Digamos, siguiendo el tratado de Vitruvio, va a mantener ciertas relaciones y modificar ciertas otras, va a tener rectificaciones. Y lo que sí está en proporción áurea es la relación
del cuadrado con el radio del círculo. Entonces vemos que aquí Leonardo da Vinci, ya en 1490, tiene esta clara intención de representar a este hombre de Vitruvio, a este hombre centro del universo, potencialmente todo dentro de la proporción áurea. Esta divina proporción, que tiene esta característica de placer más a la vista, según los antiguos, va a verse repetida en otras obras de Leonardo. Por ejemplo, la ilustración de los sólidos platónicos, a su vez sigue incluyéndolo dentro de su obra, va a estar dentro también de los rostros. Es bastante habitual que los rostros leonardescos puedan ser inscriptos dentro de lo que es un rectángulo áureo, o tal vez la Mona Lisa es el caso más emblemático de este rostro, tiene la forma de un rectángulo áureo. Por tanto, digamos que hay muchas otras obras de las cuales podríamos hablar, como La Última Cena, en donde los espacios y las acciones, en este caso, están distribuidas a partir de rectángulos áureos, los grupos de discípulos, la manera que interrelacionan, pero definitivamente para hablar de Leonardo no podemos hablar de una transcripción o una lectura simplista o fácil, digamos. Él es un artista críptico que todavía sigue generando aún más misterio y que nos obliga a seguir estudiando e investigando los motores o las maneras de componer o cómo influyeron ciertas cuestiones. Definitivamente se puede encontrar en la obra de Leonardo la proporción áurea, y se puede encontrar en el sentido también de que sus obras han tocado el infinito. La belleza de las obras de Leonardo, la construcción, la manera de construir la pintura en Leonardo ha de alguna manera podido trascender el paso del tiempo y convertirse en una obra infinita. La primera fuente de la historia de la divina proporción la encontramos en Euclides. Es la primera vez que encontramos la definición de lo que es la razón áurea. Esta razón no va a encontrar otra reflexión sobre este concepto hasta en el siglo XIII con Fibonacci, que será quien desarrollará lo que se llama la sucesión de Fibonacci, que es una sucesión de números que a medida que se acrecienta esta sucesión, se parece aún más al número áureo. El número áureo tiene atributos realmente increíbles, como que, bueno, es un número infinito, elevarlo al cuadrado es lo mismo que sumarlo, digamos. Matemáticamente posee ciertos atributos que lo han convertido en el número de mayor interés de toda la historia de la matemática fuera de la matemática. Así que de diferentes campos de conocimiento, la filosofía, la astronomía, la física, la biología, innumerables campos de conocimiento se han interesado por este número áureo, que también vemos aplicado en las artes. La obra de Leonardo da Vinci y la divina proporción, y esta posibilidad de acercarnos de esta manera a su trabajo, nos dejan claro que el maestro lo que nos dejó es una serie de conocimientos y de misterios para que sigamos pensando y disfrutando de la belleza de sus obras, pero también del conocimiento que hay detrás de él. El arte es una forma de conocimiento y Leonardo es el artista por autonomacia de esta condición del arte. Así que los invito a todos a acercarse a este mundo del arte, a leer sobre los misterios que el arte ofrece, a ir a los museos y a encontrarse directamente con la obra, que es la que verdaderamente nos habla.